Hola, bienvenidos para hablar del ciclo celular y la división celular. El ciclo celular es el conjunto de etapas por las que pasan todas las células, durante las cuales la célula crece aumentando su tamaño y su número de organelos y, por último, se divide para originar dos células más pequeñas. La división celular es el proceso en el que, a partir de una célula, que podemos llamar célula madre, se obtienen dos células hijas. Cada célula hija contiene una copia exacta de los cromosomas de la célula madre y aproximadamente la mitad de su material citoplasmático a lo largo de la división celular, y podemos distinguir la mitosis y la citocinesis. Ok, vamos a hablar de la mitosis. La mitosis es el proceso de multiplicación celular que permite el crecimiento del individuo y el reemplazo de células dañadas o muertas. El resultado esencial es la continuidad de la información hereditaria de la célula madre en cada una de las dos células hijas. Tiene lugar por medio de una serie de eventos sucesivos que se desarrollan de una manera continua y que, para facilitar su estudio, han sido separados en 4 etapas, a las cuales denominamos fases, y como estamos hablando de mitosis, pues son las fases de la mitosis. Y estas son profase, metafase, anafase y telofase. Aquí podemos ver pues un esquema de la mitosis, ¿no? Primero la duplicación del ADN, luego la mitosis propiamente dicha y cómo se desencadenan o proliferan en dos células diploides. Entonces hablemos de la profase. ¿Qué eventos suceden aquí? Primero, la cromatina se condensa y se hacen visibles los cromosomas que están formados por dos cromátidas unidos por el centrómero. Los centriolos se van separando y se forman los microtúbulos del huso. La membrana nuclear se fragmenta. Entonces, aquí podemos ver nosotros un esquema, ¿no? De cómo los centriolos se van separando y se forman los microtúbulos en el huso. El huso es el diámetro, digamos, de toda la célula, en caso de que sea una célula esférica, ¿no? Como mostramos aquí en este esquema, ¿no? Se van separando aquí. ¿Ok? Y el huso viene siendo lo que es aquí en el centro, todo alrededor de esta esfera. La metafase, en cambio, suceden otros eventos. Desaparece la membrana nuclear. O sea, esa membrana del núcleo ya no va, porque los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial de las células, unidos por un centrómero a las fibras del huso. Es la etapa en la que mejor se distinguen las características de los cromosomas. Hay aquí este evento. Y aquí ya están, miren, los cromosomas alineados en el huso, ¿no? En esta placa de la metafase tenemos las fibras del huso aquí en este esquema. Entonces, en esta metafase, los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula, en la placa de la metafase. Las fibras del huso están unidas a los cromosomas. Aquí podemos ver. Ahora bien, la anafase. El centrómero de cada cromosoma se divide. Aquí está dividido ya. Nótese la célula toda. Los microtúbulos se contraen y se arrastran a cada cromátida hacia los polos opuestos de la célula. Aquí hay un polo, acá hay otro polo, y los microtúbulos
se arrastran hacia allá los polos, como vemos aquí en este esquema. Ya se arrancan, ¿no? Y se dirigen cada uno hacia su polo, o hacia el polo que tiene que ir propiamente dicho, ¿no? Ahora, en la telofase, las cromátidas llegan a los polos de la célula, se forma la membrana nuclear, se va en cada una de ellas un núcleo, ¿no? Una membrana nuclear, desaparece el huso, las cromátidas dejan de ser visibles y comienzan a dividirse la membrana celular y el citoplasma. Nótese que el citoplasma está aquí, todo esto, ¿no? Y la membrana celular es toda la que la delimita acá. Entonces, en cada uno de estas cromátidas va a haber ya ahora una membrana nuclear que formará obviamente el núcleo de cada célula hija, porque esto se va a dividir. Aquí tenemos la telofase, los cromosomas están en los polos y son más difusos, la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide, lo dicho en antes. Y entonces da paso a la citocinesis. No es una fase de la mitosis, obviamente, no es porque no la mencionamos en antes en las 4 fases, pero es la división del citoplasma en 2 partes, con una distribución equitativa de los orgánulos celulares. O sea, la mitad para una célula, la mitad para la otra célula. El resultado final es que la célula madre se ha transformado en 2 células hijas, idénticas genéticamente. Y aquí tenemos ya las 2 células formadas. Entonces, esta es la división celular y el ciclo celular de la mitosis propiamente dicho.